Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos del Perú y la patria grande. Una vez más con ustedes, su hermano Jorge Gamboa, para poder comentar sobre algunos sucesos que vienen desarrollándose en este momento tan crítico, dramático y decisivo para la historia del Perú. Como ya pudieron ver el flyer, el día de hoy vamos a tratar sobre Ernesto Blume. ¿Quién es este señor Ernesto Blume? Muchos jóvenes, algunos amigos, seguro ya lo olvidaron porque en el Perú sufrimos un síndrome muy terrible como es el síndrome del olvido. Olvidamos tan fácilmente, dejamos de reconocer, ¿no? En el tiempo algunos criminales y asesinos. Entonces, para no olvidar, vamos a conocer quién es este señor. Vamos a ver, ahí está, pero vamos a ponerlo en pantalla plena. Él es Ernesto Blume. ¿Quién es este señor? Es un abogado constitucionalista, egresado de la Universidad Católica del Perú. Los católicos, como siempre, en todos los gobiernos, pues, ¿no? Este señor fue presidente del Tribunal Constitucional. Ahí lo están viendo sentados en su sillón con aires de virrey, con aires de virrey, ¿no? Vean, entonces, él en su historial, ahí se jacta de ser descendiente de uno de los próceres de la independencia, como fue el señor José María Corbacho y Abril, ¿no? Y un poco revisando el historial de José María Corbacho y Abril, efectivamente es un arequipeño que había colaborado con Mateo Pumacao, imagínense, él colaboró con Mateo Pumacao, pero su descendiente se ha degenerado, pues, ¿no? Es un gran colaborador de los fujimoristas, de los extranjeros, y a mí la verdad me preocupa cómo este señor, con ese aire de virrey, haya colaborado con un japonés. O sea, ni siquiera colaboró con su propia casta de descendientes de los españoles, sino más bien colaboró con un japonés y ahora colabora implícitamente con las grandes transnacionales y los dueños del Perú. Este es un señor filo fujimorista, o sea, más que filo, un filudo fujimorista, a tal punto que fue él, pues, quien determina el indulto a Fujimori, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestima. Y poco tiempo después también libera a Keiko Fujimori de un proceso muy grave que tenía por esos famosos aportes ilegales y lo libera. Entonces aquí podemos darnos cuenta pues que este señor es un filo fujimorista, ¿no? Vamos a ver ahora una entrevista que le hiciera. Ustedes conocen a la periodista becada, ¿no es cierto? La becada, Milagros Leiva, una polémica periodista, una becada que no sabía ni leer las cifras, ¿no? que, que le mostraron ahí en pantalla y de la cual hizo bastante sorna Magali Medina, otra de su calaña, ¿no? Se burló terriblemente Magali Medina de la incapacidad de la becada. Vamos a ver la entrevista que le hace Milagros Leiva a, a este filo fujimorista Ernesto Blume. Ahí está, a ver, vamos a comenzar. La señora Dina Boluarte tiene que definirse. ¿Está con el Perú o no está con el Perú? Y estar con el Perú es cumplir su rol como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Ahí está. Vamos a desmenuzar. Ahí dice este señor que la señora Dina Boluarte debe definirse si está con el Perú o no está con el Perú. ¿Qué significa estar con el Perú o no estar con el Perú? ¿Quiénes son el Perú para este señor? Ahí clarito hemos escuchado, señores. ¿Quiénes son el Perú? Entonces, yo me voy a poner en su cerebro, ¿no? Aunque es algo hediondo, pero no. No, vamos a hacer el esfuerzo de ponernos en su lugar. Vamos a hacer, como dicen, empático.
¿Quiénes son el Perú para ellos? Son ellos, pues, ¿no? Estos blanquitos descendientes de Pizarro, Almagro. El Perú son los grandes empresarios. El Perú son las grandes transnacionales. Ellos son el Perú para estos sujetos. En cambio, los quechuas, aymaras, los pócaras, los chancas, los huaris, los mochicas, los asháninkas, los shipibos, los huambishas, no son el Perú, no. El Perú son ellos, los blanquitos, ¿no? Los colorados, los japoneses, los norteamericanos, los chilenos, ellos son el Perú, mas no así los indios apestosos que están protestando. Ese es el Perú. Y además dice que debe asumir el artículo 167. Vamos a repetir, ¿no? Está interesante esta entrevista. Vamos a repetirlo, lo que dice. La señora Dina Boluarte tiene que definirse. ¿Está con el Perú o no está con el Perú? Y estar con el Perú es cumplir su rol como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. A ver, caiga quien caiga. ¿Qué significa? Asumir, cumplir su rol como presidenta. La becana dice, caiga quien caiga. ¿Qué significa caiga quien caiga? O sea, no importa si hay 200, 300 o 1000 muertos. Eso es lo que está diciendo, pues, caiga quien caiga. Y el filo fujimorista reafirma y confirma, dice, caiga quien caiga, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se han desenmascarado, se han quitado la máscara, pues estos miserables. Vamos a ver. Y yo le reclamo la responsabilidad que le otorga el artículo 167 de la Constitución del Perú, que dice el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La señora Dina Boluarte tiene que definir. A ver, vamos a ver. Le reclama de que no está cumpliendo el artículo 167 de la Constitución Política del Perú, de como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué está diciendo? Que utilice a las Fuerzas Armadas, policía, marina, la FAP, el ejército, para reprimir. Eso es lo que está diciendo, pues, este señor. Entonces, que asuma, ¿no?, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y que ponga orden, caiga quien caiga. Así acordaron estos dos. Y yo no estoy, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la entrevista que le hace. Vean, vamos a recordarle a este señor, antes de pasar el artículo 167, vamos a recordarles el artículo 1 de la Constitución Vladifujimorista. Ahí está. Resaltado con naranja, Dice, capítulo 1, derechos fundamentales de las personas. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Escuchen, pero eso no les gusta, pues no. Ellos apelan a los artículos que les convienen. Esa es la desgracia. Pues bueno, vamos a leer, queridos hermanos, una vez más, el artículo 1 de la Constitución Vladifujimorista. Dice, es la defensa el artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso se olvidaron ahora, pues. No, eso no les interesa. Vamos a continuar viendo. La señora o no está con el Perú. Y estar con el Perú es cumplir su rol como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Y yo le reclamo la responsabilidad que le otorga el artículo 167 de la Constitución del Perú, que dice el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Señora Dina Boluarte, cumpla usted con su mandato de ser jefa de estas instituciones, no titubee, aplique la ley y sea usted drástica. ¿Escucharon? La desfachatez, el cinismo. Señora Dina Boluarte, no titubee y aplique la ley de forma drástica. Qué desgraciado. O sea,
¿Cuánto deseo tendrán de... O sea, este señor está hablando, usando los eufemismos, está hablando bonito, pero ¿cuánto le quemará la lengua de decir, mete bala a esos indios de mierda? Eso es lo que está diciendo, pues. ¿No? Por eso, de forma drástica, como son eufemismos, ¿no? Como está en un canal, tiene que cuidar las formas, los modos, tiene que cuidarse. Entonces, pero, ¿qué dirán pues en su círculo más íntimo, ¿no? Estos acomplejados reyesuelos del Perú, con ¿no? estos, no sé qué decirles, pero vamos a repetir esa parte, ¿ya? Para, a ver, eso está interesante. Estas instituciones, no titubea, aplique la ley y sea usted drástica, porque no se puede tener contemplaciones con esta gente. Ya, ahí está. No se puede tener contemplaciones con esta gente. ¿A qué gente se refiere? A los narcotraficantes, se refiere a los secuestradores, se refiere a los raqueteros, se refiere a ver, a esos traficantes de órganos. No, se está refiriendo a nuestros hermanos manifestantes que llegaron a Lima con sus justos reclamos ante la usurpación del poder por este grupo de militares, ¿no? Que tienen como títeres a Otárola y a Dina Boluarte. Eso es lo que están reclamando, ¿no? Nos han robado las elecciones, pero él dice, pues, no, hay que aplicar mano dura a esta gente. Vamos a repetir esa parte para que no queden dudas. Porque no se puede tener contemplaciones con esta gente. Los 50.000 muertos que tenemos dramáticamente en nuestra historia son producto muchas veces de falta de decisión en el momento oportuno. Estábamos contemplativos, no creíamos, no conocíamos el fenómeno, pero hoy lo conocemos y hoy sabemos cuáles son las intenciones. Yo he tenido la oportunidad una vez de conversar con la señora Dina Boluarte y yo la noté una persona juiciosa y la llamo a la reflexión. Deje usted de lado la actitud blanda. Con esta gente no se puede ser blando. ¿Escucharon? O sea, matar 50 muertos es ser blando. Matar, oh, disculpen la emoción, matar 50 personas, 50 quechuas, aymaras, 50 cusqueños, apurimeños, puneños, 50 peruanos, es ser blando. Es increíble, es increíble. Entonces, si eso es ser blando, ¿cómo es ser duro? Desde la perspectiva de Ernesto Blume. ¿Cómo es ser duro? 50 muertos o más de 50 muertos es ser blando. Entonces, él es que hay que ser duro. Entonces, si seguimos esa lógica, tenemos que concluir que tienen que ser unos 500 muertos y así recuperar el Estado de Derecho e imponer autoridad, según la lógica de Ernesto Blume. Vamos a repetir esa parte que es sumamente importante y esencial. Reflexión. Deje usted de lado la actitud blanda. Con esta gente no se puede ser blando. Con esta gente que está decidida a destruir el Perú y no importa quiénes caigan y no importa las víctimas. A ver, dice que están decididas a destruir el Perú. Señor Ernesto Blume, ¿quién ha destruido el Perú? Fueron los chancas, los aymaras, los huaris, los pócaras, los mochicas, los ashánincas. Ustedes han destruido el Perú. Sus abuelos, sus tatarabuelos, esos apestosos que llegaron de Europa, destruyeron el Tahuantinsuyo. Y después, San Martín y Bolívar les hereda la república y ustedes han ido destruyendo sistemáticamente el Perú. Es por eso que nuestro país es una desgracia. Ustedes destruyeron todo el sistema. Ustedes quisieron pervivir con el feudalismo, con el colonialismo.
¿no? Y todavía dicen que quieren destruir el Perú. ¿Quiénes han rematado los recursos naturales? ¿Quiénes han destruido nuestros ecosistemas? Han envenenado los ríos, han secado lagos, han envenenado el oxígeno. ¿Quiénes han destruido el mar? Han envenenado el mar con petróleo. Han sido los quechuas, los aymaras, los huaris, los mochicas, los ashánicas. ¿Quiénes destruyeron el Perú? Ustedes, miserables entreguistas, arrastrados. Ustedes nunca han tenido sentimiento de patria porque ustedes tienen la panza apestosa en el Perú, pero su cerebro está en Harvard, está en la Sorbona, en Salamanca, en España, en esas universidades, pues ahí está. Y a nosotros, a los verdaderos peruanos, nos quieren culpar de la destrucción. No jodan, no jodan, por favor. Pero vamos a seguir escuchando, pues, eh, eh, este, esta vomitiva entrevista. Disculpen. La señora Dina Boluarte tiene que definirse. ¿Está con el Perú o no? A ver, vamos a adelantarlo hasta donde He estoy. tenido la oportunidad una vez de conversar con la señora Dina Boluarte y yo la noté una persona juiciosa y la llamo a la reflexión. Deje usted de lado la actitud blanda. Con esta gente no se puede ser blando. Con esta gente que está decidida a destruir el Perú y no importa quiénes caigan y no importa las víctimas, hay que ser drástico. Este Perú necesita autoridad y esa autoridad se ejerce desde el poder. Y si el artículo que he mencionado le manda jefaturar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, tiene que cumplir con ese rol. Y si no, el Congreso de la República tendrá que tomarles cuenta. ¿Escucharon? ¿Escucharon? O sea, le estoy diciendo que ordene a la policía masacrar. Eso es lo que está diciendo, pues. Eso es lo que está diciendo. Ordene a la policía a masacrar a esos indios que han invadido su Lima virreinal. ¿Cómo se llama? La ciudad de los reyes. De los reyes. Entonces han dañado, no le dejan dormir al pobre abuelo. ¿No? Entonces que ordene a la policía a masacrar, pues eso es lo que está pidiendo. Como les dije hace un instante, no lo puede decir en los términos sinceros, pues. Pero esta es la clase de individuos que han manejado el Perú. A ver, ¿y en qué termina esa entrevista? La señora Dina Boluarte. Bueno, creo que bueno, hemos escuchado lo fundamental de esta entrevista, queridos hermanos, y acá hemos podido notar con mucha claridad, ¿no? Con esa sinceridad diáfana, este señor Ernesto Blume se ha despachado, pues, ¿no? Y ya se quitó la máscara y ha mostrado su racismo más vil, su clasismo, su odio, ¿no? A los tahuantinsuyanos. Recuerden, y todavía tiene el cinismo de culparnos, ¿no? A nosotros de haber malogrado el Perú, de haber destruido, que estamos destruyendo el Perú. Deje de joder, blanquiñoso, deje de joder. No, la verdad ya está indignando, estás llegando al colmo con tus mentiras. O de repente no eres tan falto de capacidad de no entender, pues, la historia del Perú. Lee, pues, a Basadre, para que entiendas el Perú. Lee a María Rostorowski, lee a Heraclio Bonilla, ¿no? Y a pues, a tu gran amigo, seguramente fue tu amigo Luis Alberto Sánchez. Ahí vas a entender un poco, ¿no? Para entender la historia del Perú hay que leer libros de distintas vertientes, no cerrarse en tus amigos, pues. Y en la católica hay buenos historiadores y que te van a dar cátedra de la historia del Perú y quiénes están destruyendo y quiénes han destruido, no secularmente el Perú. Y así como este señor, hay otros. Hay que hacerle seguimiento y desenmascararlo. Ese es nuestro papel ahora. Muchísimas gracias, queridos hermanos. La verdad que estoy indignado, estoy con el corazón desgarrado por todo lo que le pasa a nuestra patria.
a lo que fue antes el Tahuantinsuyo. Recomiendo a nuestros hermanos que están en las manifestaciones protegerse, cuidarse y por favor graben todo, graben todo. Esas son las únicas evidencias, porque nos quieren culpar a nosotros de estar destruyendo, de estar quemando. Y ya felizmente hay evidencias, testimonios de personas que están delatando, están desenmascarando a este gobierno usurpador de todas las manipulaciones que están haciendo. No, y para terminar quiero cerrar con dos cosas, ¿no? Vladimiro Montesinos, que participa en el poder siempre en la cárcel, estando en la cárcel siempre, había pretendido pedirle el favor al camarada Feliciano que redacte una carta en donde resalte el tenor siguiente, ¿no? Pido a mis hermanos comunistas, a los camaradas senderistas, que cesen las armas, que el Perú, etcétera, etcétera. Lo que hizo con el viejito Abimael Guzmán, pues esa famosa acuerdo de paz, y quería hacer otro similar, más chiquito, con el camarada Feliciano. Felizmente fue desbaratado esta farsa y ahora escuché una noticia en una radio oficialista, en esos conglomerados, en la prensa basura escuché de que han capturado en el norte, en Trujillo, a una mujer que cargaba 60 kilos de dinamita. 60 kilos, ¿no? Justo ahora aparecen, y más antes no estaban ellos, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que investigar, ¿no? Por favor, registren todo lo que está pasando. Los hermanos que están en las casas, en las azoteas, en sus ventanas, registren todo, por favor, porque ya no podemos vivir más de mentiras y engaños y farsas y que nos estén culpando por todos nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos. Será hasta un nuevo encuentro.